Muy buenos días, alumnos, soy Miss Jessie. El día de hoy vamos a tener el curso de redacción, que es parte de la comunicación, ¿ok? Vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con algo que hayamos visto, un hecho o alguien que nos cuente sobre su vida, ¿ok? ¿Cómo se llama eso que nos cuentan? A ver. Excelente, se llama el testimonio de alguien que nos cuenta, pero nos lo cuenta en forma oral. Ahora, ese testimonio, ¿cómo yo lo puedo plasmar en forma escrita? ¿Cómo yo lo puedo elaborar? ¿Tendré que cambiar todo lo que me cuentan o tendré que copiarlo tal y como me lo dicen? A ver, entonces eso vamos a aprender el día de hoy. ¿Ok, chicos? A ver, empezamos. ¿Qué es el testimonio? Nos dice que es una narración contada en primera persona gramatical, o sea, quiere decir en yo, ¿no es cierto? Ahora, eso está contado por el protagonista, el que vivió esos hechos, ¿ya? O también llamado testigo de lo relatado. El autor es quien recopila la información a través de una entrevista. Quiere decir que es el autor el que va a escribir. ¿Okay? Pero él recopila esos datos gracias a la entrevista, reproduciéndola de la manera más fidedigna, que quiere decir sin cambiar lo que le ha contado. ¿Okay? Tiene que estar tal y como se dijo. Características de un testimonio. Número 1 dice participan dos. Uno es el testimonialista, que es el gestor, que es el que realiza la entrevista o autor, y seguido del testimoniante. El testimoniante pues es la persona que narra, es la persona que vivió eso, ¿ok? Número 2 nos dice, admite rasgos de oralidad. Por ejemplo, la expresión dicen, los diminutivos, algunas alteraciones de sintaxis, entre otros. Pues los rasgos distintivos son los rasgos distintivos del testimoniante. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el testimonio va a ser en forma oral. Y muchas veces el testimoniante pues va a emplear ciertas palabras modificadas, ¿no? De la sintaxis. ¿Por qué? Porque así es su forma de expresarse. O también va a emplear palabras diminutivos, ¿ya? A ver, número 3 nos dice, está escrito en primera persona, pues el gestor es solidario, asume la voz, o sea, él es como el escrito, ¿no? La voz oral se traspasa al escrito, pero con esa misma persona, ¿ya? Del testimoniante. Es decir, transcribe su historia, tal y como lo está contando, respetando la forma de narrar los hechos. Así el testimoniante diga una palabra que no es correcta, pues tiene que ser plasmado así la palabra. ¿Okay? Muchas veces tienen el error de pronunciar la palabra haya. En vez de decir haya, pues dicen aiga, ¿no es cierto? Y eso es un error. Pero si el testimoniante lo nombra así, pues tenemos que escribirlo de esa manera. ¿Okay? Número 4, relación desigual entre el gestor, ya que el gestor ha tenido cierta preparación para realizar las entrevistas y el testimoniante pues obtuvo saberes a través de sus experiencias. Seguimos. Nos dice estructura. ¿Cómo es la estructura textual de un testimonio? A ver, ¿cómo tiene que estar? Uno es la secuencia cronológica lineal, ¿ok? Esta secuencia, dice, es la que relata, este relato va desde el nacimiento del testimoniante hasta la actualidad. Eso es cuando quieren relatar pues sobre la vida, ¿no es cierto?, de un testimoniante, de una persona. Ahora otro, que es la secuencia no lineal descriptiva. ¿En qué consiste esta secuencia? Nos dice, es en la que el relato sigue la pauta de la memoria, lo recordado por el testimoniante sin registrarse por un orden cronológico, o sea, son todo lo contrario. En la no lineal, pues,
ahí no se rige a un orden cronológico, sino lo que va recordando el testimoniante, así lo narra. ¿Ok? Son dos secuencias diferentes. Y una de las dos pues se puede coger, ¿no es cierto? Bien la lineal o la no lineal. Pasos para realizar un testimonio. El número 1 dice, determina quién será tu testimoniante. Debe ser alguien marginado o vulnerado sus derechos, pero persiste en la lucha. Por ejemplo, un migrante, una persona que trabaja años en un oficio difícil, por ejemplo, un pescador, un lustrabotas, etc. ¿Ya? Entonces hay que saber elegir a nuestro testimoniante porque de ahí vamos a obtener más información. Número 2, elaborar un cuestionario como base para el testimonio. Ya lo vamos a ver cómo es el cuestionario, ¿ya? El cuestionario es el que nos va a ayudar a recopilar la información del testimoniante. Número 3, establecer la hora y lugar de la reunión, que tiene que ser un lugar adecuado, donde no haya mucha bulla, ya que si es que hay algún ruido, pues no nos va a permitir obtener una buena información. Seguimos, chicos. A ver. Ya. Aquí tenemos el cuestionario que les decía. Ahí se plantea una serie de preguntas. Esas preguntas son las que ustedes deben de tener copiado como en una ficha, pues para plantearlo al testimoniante. Por ejemplo, su procedencia, de qué lugar procede, dónde nació, dónde nacieron sus padres. Su educación, si fue al colegio o no estudió y por qué no estudió, ¿no es cierto? Ocupación, de a qué se dedica, cómo se gana la vida actualmente, desde cuándo ejerce ese oficio, qué es lo más complicado en su labor, por qué continúa ejerciéndolo, tal vez no le gusta lo que hace, pero por qué lo sigue haciendo, ¿no es cierto? Son preguntas que nos van a ayudar a obtener mayor información. Y por tanto, pues debemos de ir bien preparados con todas las preguntas para no olvidarnos nada. Continuamos con los pasos. Nos dice, realiza 2 entrevistas que duren una hora cada uno. O sea, si hacemos una entrevista al testimoniante, pues dos entrevistas tiene que ser. Cada entrevista de 1 hora. ¿Ok? Sin olvidarse de los materiales. ¿Qué materiales tenemos que llevar? Pues una grabadora, una cámara, ¿no es cierto? Algo para recopilar todo, porque no vamos a llevar el lapicero y vamos a estar escribiendo rápido. No, mejor es algo para grabar. Número 5, escuchar atentamente y realizar todas las preguntas oportunamente de nuestro cuestionario. ¿Ya? Número 6, realiza la transcripción de los audios, escuchando todo lo que hemos recopilado. Ya de la entrevista, lo más fidedigna posible. Y número 7 nos dice, organiza el texto de la transcripción según apartados divididos por números romanos o títulos extraídos de la narración, marcados como hechos importantes. Claro, según lo que nos va narrando, tal vez encontremos hechos importantes, eso lo vamos a poner como un pequeño título, ¿ok? O tal vez lo vamos a dividir con números romanos, ¿ok? Ahora, aquí viene el ejercicio que ustedes van a realizar. Dice, elige un testimoniante de tu preferencia, al que tú decidas pedirle su testimonio, ¿no es cierto? Y luego organiza su transcripción. ¿Ya? Después de haber recopilado toda la información, después de haberle hecho la entrevista, pues transcribe todo tal y como es. Obvio que tienen que poner sus datos, ¿no es cierto? Y siguiendo los pasos con el cuestionario. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es todo en cuanto al testimonio. Eso sería todo en la clase del día de hoy. Espero que lo hayan podido entender. Ya van a hacer ese pequeño trabajo de buscar su testimoniante y elaborar su testimonio.